Vamos a ver, compañeros, algunos factores clave para la integración de un costo horario, de los costos horarios. Sin embargo, si me permiten ustedes, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, compañeros, con el único objetivo de, asentar algunos conceptos que tenemos, recordar de algunos conceptos y definir algunos otros conceptos que vamos a utilizar continuamente en el cálculo de los costos horarios. El ejemplo que les voy a poner es el siguiente, compañeros. Vamos a suponer que yo quisiera saber cuánto me cuesta el kilómetro que yo recorro en mi camioneta. Cada kilómetro, ¿qué me cuesta, compañeros? ¿Qué datos requiero conocer de mi camioneta para poder calcular cuánto me cuesta cada kilómetro? Desde luego, primer dato que requiero, ¿qué camioneta traes? ¿Traes una camioneta que cuesta 200,000 pesos o traes una camioneta que cuesta 2 millones de pesos? Bueno, es el primer eh, concepto que necesito conocer. El valor de esa camioneta. ¿Qué camioneta traes? Bueno, yo voy a pensar que traigo una camioneta de 200,000 pesos, por decir una cantidad fácil de recordar, compañeros, y fácil de manejar. Simplemente, ¿qué más necesito para saber cuánto me cuesta cada kilómetro? Bueno, esa camioneta que cuesta 200,000 pesos, ¿cómo va a perder de valor cada kilómetro que recorro? Es decir, necesito saber la vida de esa camioneta. ¿Cuántos kilómetros creo que esa camioneta puede funcionar en forma eficiente, compañeros? La vida económica de esa camioneta. Vamos a suponer, ¿de dónde saco esa vida económica? Pues de la experiencia propia, de experiencia de propietarios de vehículos similares y desde luego de las fichas técnicas y manuales de los fabricantes. De ahí puedo saber que esa camioneta en circunstancias normales puede transitar, vamos a suponer, 200,000 kilómetros, que me va a durar 200,000 kilómetros esa camioneta. Entonces, ¿cuánto me costaría cada kilómetro que recorro? Vamos a suponer que dentro de los 200,000 kilómetros, pues la voy a usar, va a tener su mantenimiento, etcétera, respectivo. ¿Cuánto me costaría cada kilómetro que recorro? Pues me costaría, haciendo primera consideración, una depreciación en forma lineal. No es real, pero para hacer nuestros cálculos es suficientemente aceptable. Depreciación en forma lineal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar que esa camioneta va a perder el mismo valor cada kilómetro que recorre. Depreciación en forma lineal. Es decir, si la camioneta cuesta 200,000 pesos, el primer kilómetro pierde 200,000 pesos entre 200,000 kilómetros, un peso. El kilómetro 100,000, 200,000 pesos entre 200,000 kilómetros pierde un peso. Y el último kilómetro, 200,000 pesos entre 200,000 kilómetros pierde un peso. Desde luego, esta depreciación no es real, 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 porque el primer kilómetro, al sacarla de la agencia, simplemente pierde 30,000 pesos. Entonces, el primer kilómetro me saldría a 30,000 pesos y el último kilómetro a 5 centavos, por decir una cantidad, ¿verdad? Pero vamos a tomar esa consideración. Depreciación en forma lineal. Todos los kilómetros que pierda un peso, compañeros, al fin que al llegar al último kilómetro ya la depreciamos completamente, los 200,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Que es de lo que se trata. Pero nos estamos dando cuenta de lo siguiente, que para hacer esa depreciación lineal, siempre vamos a tomar en cuenta el valor de la camioneta como nueva entre la vida económica de esa camioneta. Siempre valor de la camioneta entre vida económica. En este caso, la vida económica estamos poniendo como kilómetros. 200,000 pesos entre 200,000 kilómetros. Siempre valor de la camioneta como nueva. Esa es la segunda
consideración que vamos a tomar. Primera, depreciación lineal. Segunda, valor de la camioneta siempre como nueva para hacer esa depreciación. No importa el kilometraje que traiga, siempre vamos a tomar valor de la camioneta como nueva. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Muy bien, pues en este caso la camioneta perdería 1 peso de su valor cada kilómetro que recorre. Siguiente, en este mismo ejemplo, siguiente consideración, pues el mantenimiento, bueno, después de que pierde los 200,000, perder los 200,000 pesos entre los 200,000 kilómetros, ya no tendría valor la camioneta. Pero eso tampoco es cierto, porque después de los 200,000 kilómetros, ahí sigue la camioneta, completamente depreciada, pero ahí sigue encendiendo, ya no trabaja en forma eficiente, etcétera, pero sigue encendiendo, la podemos vender. Esa camioneta la podemos vender en alguna cantidad. Si nos costó 200,000 pesos, quizá después de toda su vida económica la pudiéramos vender en 20,000 pesos. Ese valor de esos 20,000 pesos le vamos a llamar valor de rescate o valor de recuperación. ¿Qué les parece? ¿Valor de rescate o valor de recuperación? Bueno, pues entonces eso no lo vamos a depreciar, esos 20,000 pesos, porque los vamos a recuperar después de los 200,000 kilómetros, la vamos a vender y vamos a recuperar esos 20,000 pesos. Lo que vamos a depreciar es 200,000 pesos menos el valor de rescate, porque el valor de rescate lo vamos a recuperar al final de su vida económica. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Lo que vamos a depreciar en este caso serían 180,000 pesos. 180,000 pesos entre los 200,000 kilómetros. El costo por kilómetro, por concepto de depreciación, sería 90 centavos el kilómetro. Y finalmente, después de los 200,000 kilómetros, vamos a vender esa camioneta y vamos a recuperar esos 20,000 pesos que no depreciamos. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Cómo le vamos a hacer? Muy bien, ya llevamos a 90 centavos el kilómetro, pero tampoco es 100% cierto, porque algunos de nuestros compañeros nos pueden decir, oye, fíjate que las llantas no se van a desgastar o depreciar de la misma forma que la misma camioneta. Tenemos que cambiarle varias veces de juego de llantas cada vez que o cada determinado número de kilómetros, porque se deprecian de una manera bien diferente. Entonces, compañeros, pues, ¿qué les parece si analizamos el costo de las llantas por separado? Entonces, vamos a ver cuánto cuestan esas llantas. Vamos a suponer que ese juego de llantas cuesta o puede costar 20,000 pesos el juego de llantas. Muy bien, pues entonces lo que realmente vamos a depreciar es el costo de adquisición de la camioneta, 200,000 pesos, menos el valor de rescate, 20,000 pesos que vamos a recuperar posteriormente, menos el valor de las llantas que las vamos a analizar su costo por kilómetro por separado. Lo que vamos a depreciar realmente, en este caso, 200,000 pesos menos 20,000 pesos valor de rescate, menos 20,000 pesos valor de las llantas, vamos a depreciar 160,000 pesos. Entre los 200,000 kilómetros nos va a costar cada kilómetro, por concepto de depreciación, a 80 centavos el kilómetro por concepto de depreciación. Y por concepto de llantas, ¿cuánto nos quedaría? Pues si nos cuesta el juego de llantas 20,000 pesos, vamos a ver cuánto nos duran las llantas. Pues que la vida de las llantas podría ser, vamos a suponer, de 50,000 kilómetros. Cada 50,000 kilómetros estamos suponiendo que tuviéramos que cambiarle un juego de llantas. ¿Cuánto nos cuestan las llantas por kilómetro?
20,000 pesos que nos cuestan las llantas entre los 50,000 kilómetros que nos duran a 40 centavos el costo por kilómetro por concepto de llantas. Ah, bueno, ya tenemos 80 centavos por concepto de depreciación más 40 centavos por concepto de llantas, ya llevamos 1,20. 1,20. ¿Qué hubiera pasado, compañeros, si no le hubiéramos quitado el valor de las llantas y lo hubiéramos analizado por fuera? Si lo hubiéramos analizado las llantas junto con toda la camioneta, llevaríamos 90 centavos. Pero como lo hicimos con todo y llantas, ya lo hicimos con 80 centavos más 40 centavos de llantas, 1,20. Vean ustedes la gran diferencia de haber hecho ese análisis por separado de las llantas. Que nunca se nos olvide separar llantas y piezas especiales de una máquina para analizarlas por separado. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Muy bien, ya llevamos 1,20 por concepto de llantas. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, mantenimiento mayor y menor. ¿Cómo lo calcularía cómo calcularía el mantenimiento mayor y menor por kilómetro? Pues simplemente vería yo los manuales de operación manuales de esta camioneta y me diría, en esos manuales vamos a suponer que diría, oye, cada 10,000 kilómetros tienes que mandarla a un servicio y cada servicio cuesta 3,000 pesos, 4,000 o 5,000 pesos. Vería todos los servicios que tengo que hacerle durante los 200,000 kilómetros y de esa manera, pues juntaría todo calcularía todo el dinero que tengo que gastar en mantenimiento mayor y menor. Y pues con algunos compañeros, con experiencias propias y con la propia agencia o fabricantes, me dirían algunas otras reparaciones que son clásicas que tengo que hacer dentro de los 200,000 kilómetros, que es la dirección hidráulica, que la suspensión, etcétera. Juntaría ese dinero que voy a gastar en mantenimiento mayor y menor y dividiría todos esos importes entre pues los números de kilómetros que voy a recorrer dentro de su vida económica y así obtendría yo costo por mantenimiento mayor y menor. Sin embargo, compañeros, se van a dar ustedes cuenta que lo que van a gastar en mantener esa camioneta en condiciones económicamente factibles dentro de su vida económica, lo que van a gastar es parecido a la cantidad que van a depreciar de esa camioneta. La cantidad que van a depreciar de esa camioneta en este ejemplo iban a ser 160,000 pesos. ¿Se van a dar ustedes cuenta que lo que van a gastar en mantener esa camioneta en condiciones económicamente viables va a ser como 140,000, 150,000 pesos, 130,000 pesos? Es decir, va a ser como un 80%, un 90%, un 70% de la cantidad que van a depreciar. Más o menos es siempre un poquito menor que la cantidad que van a depreciar. ¿Estamos de acuerdo? Un 70-80%. Muy bien. Bueno, ¿qué otra característica necesitan tener en cuenta? Pues que la tienen que asegurar esa camioneta, ¿verdad? La tienen que asegurar y van a hacer pues a comprar el seguro. El seguro se compra en forma anual. Más o menos, compañeros, para este ejemplo, vamos a considerar que pues las compañías aseguradoras aproximadamente en un vehículo, en una camioneta, cobran aproximadamente entre el 4%, el 5% de su valor o el 6 o el 7% de su valor. Un coche de 100,000 pesos
cobran aproximadamente 5,000 pesos anuales de seguro. Vamos a tomar esa media para este ejemplo, más o menos un 5% de su valor. Si la camioneta cuesta 200,000 pesos, el 5% de su valor podría ser o sería más bien 10,000 pesos anuales. Esos 10,000 pesos anuales sería su seguro que tengo que pagar por esa camioneta al año. ¿Cómo transformo o traslado esos 10,000 pesos a cada kilómetro? Pues entre cuántos kilómetros debo de dividir esos 10,000 pesos para saberlo por kilómetro. Pues tienes que decirme cuántos kilómetros piensas que esa camioneta va a trabajar en un año. Si esa camioneta va a trabajar, por decir una cantidad, 15, si es una camioneta de la familia, entre 15 y 20,000 kilómetros al año. Si es una camioneta de la empresa, entre 100,000, 80,000, 150,000 kilómetros en un año, compañeros. Entonces, ese seguro que que tenemos que pagar al año, dividirlo entre el número de kilómetros que esa camioneta va a trabajar en un año. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Eh, pero me pueden decir ustedes, oye, eso está bien, ya calculaste el seguro anual y lo dividiste entre el número de kilómetros que realmente va a trabajar esa camioneta en un año o a recorrer. Sin embargo, la observación es la siguiente. El primer año de uso de esa camioneta vas a pagar 10,000 pesos, el 5% de su valor. Su valor es 200,000 pesos, el 5% son 10,000 pesos. Pero el segundo año de vida de esa camioneta, ya la camioneta ya no va a costar 100,000 pesos. Esa camioneta va a costar, por decir una cantidad, va a costar 150,000 pesos. Entonces, de seguro, nada más vas a pagar 7,500 pesos en ese segundo año. En el tercer año, la camioneta ya va a costar 50,000 pesos. 50,000, perdón, no 50,000, 100,000 pesos. 100,000 pesos, pero el 5% de su valor vas a pagar de seguro solamente 5,000 pesos y así sucesivamente. Es decir, cada año vas a pagar un poquito menos por el seguro, puesto que la camioneta va a costar cada vez un poquito menos. ¿Por qué no haces un promedio durante toda su vida económica? Eh, entonces, para hacerlo como promedio, valor de la camioneta entre dos. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo hicimos como promedio, su valor de la camioneta. Lo afectamos por la tasa de seguro anual y lo dividimos entre el número de kilómetros que pensamos que esa camioneta va a trabajar durante ese año. ¿Estamos de acuerdo? Valor de la camioneta entre dos para hacerlo como promedio. Lo afectamos por su tasa anual y obtenemos en promedio el costo por seguro en un año. Y luego ese costo por seguro ya hecho como promedio lo dividimos entre el número de kilómetros que pensamos que esa camioneta va a trabajar en un año. Muy bien, compañeros, pues, tasa de seguro. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Pues el costo por combustible, pues nos vamos a la ficha técnica de la camioneta y a nuestras experiencias personales. La ficha técnica dice o puede decir que va a rendir 14 kilómetros por litro de gasolina, pero en la realidad, de acuerdo a las condiciones en las que estemos trabajando, puede rendir solamente, por decir una cantidad, 10 kilómetros por litro. Entonces, si rinde 10 kilómetros por litro, eh, por cada kilómetro se va a consumir 0,1 de litros por cada kilómetro que transita. 0,1 de litro lo multiplicamos por el valor del litro del combustible, de la gasolina en este caso, ya sin IVA, 22 pesos, entonces, o 23 o lo que sea, ya sin IVA. Y 0,1 de 23 pesos serían 2,30 pesos por cada kilómetro que transita.
¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Cómo vamos conformando ese costo por kilómetro? Costo por lubricantes, compañeros. El costo por lubricantes, tenemos dos consumos de lubricantes. En este caso, tenemos lo que realmente se quema de lubricante y por concepto de cambios de aceite, o el otro consumo. Por concepto de cuánto se quema, lo hacemos en forma experimental, compañeros. En forma experimental y viendo los manuales de la camioneta, vemos su consumo, pero luego lo hacemos en forma experimental. Por ejemplo, en forma experimental, le mido el aceite en la Ciudad de México y el aceite está a nivel. Me recorro 1000 kilómetros, me voy más allá de la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey está a 900 kilómetros, más 100 kilómetros más, donde hay una caseta por ahí y le mido el aceite y vamos a suponer que le faltaría 1 litro de aceite. En ese caso, en forma experimental, sería en 1000 kilómetros consume 1 litro, en 1 kilómetro 0,001 de litro de aceite. ¿Estamos de acuerdo? 0,001 por el precio del aceite, veríamos el costo por kilómetro por concepto de aceite y de consumo de aceite. Y por concepto de eh, cambios de aceite, pues tendríamos que saber, de acuerdo a los manuales, cuánto le cabe de aceite al depósito del aceite, al cárter, ¿verdad? 8 litros, vamos a suponer, y nos dice que tienes que cambiarle de aceite a cada 10,000 kilómetros, pues 8 litros entre 10,000 kilómetros será el consumo de aceite por concepto de cambios de aceite. Estos dos consumos los sumamos y los multiplicamos por el costo del aceite. Ya sin IVA, desde luego, el costo del aceite. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Pues tomaríamos en cuenta, por ejemplo, ahora sí, los salarios del operador. El salario del operador, ¿cuál sería? Pues su salario real, y para saber cuánto me cuesta por kilómetro el operador, salario real entre cuántos kilómetros me recorren un día y sabría el costo por operación por cada kilómetro. Claro, compañeros, si lo mandamos a la carretera, pues me puede recorrer 600 kilómetros en un día. Si se encuentra dentro de la zona urbana de la ciudad, pues 40, 50 kilómetros en un día, 100 kilómetros en un día como máximo, ¿verdad? Entonces dividiríamos su salario real entre el número de kilómetros que pensamos que puede recorrer. Si su salario real fueran 600 pesos, por ejemplo, y lo hubiéramos mandado a la carretera y en la carretera durante todo un día, una jornada de trabajo, me pudiera recorrer 600 kilómetros, ¿cuánto me quedaría por kilómetro? 600 pesos entre 600 kilómetros a peso el kilómetro por salarios de operación. ¿Qué les parece, compañeros, si trasladamos todos estos conceptos que acabamos de ver, ahora sí, a una maquinaria o equipo de construcción? Vamos a verlo.